Y ese miedo a expresar justamente ha sido ese trauma que hemos tenido durante los años 80 y finales 90 con lo que significó Sendero dentro de San Marcos. ¿Por qué? Porque toda aquella palabra que significaba crítica al sistema, toda aquella palabra que significaba algún tipo de, digamos, hablar de pedagogía, de comunicación popular, de comunicación para el desarrollo, era aplastada. ¿Por qué? Es más, toda aquella intención del estudiante de hacer cargos de medios y a través de los medios publicar lo que estaba sucediendo en la universidad, también era, digamos, ahí tratada de censurada en la misma escuela de comunicación y en la misma universidad. Entonces yo creo que si no tenemos en cuenta ese sentido, esa realidad que hemos vivido, ese miedo que hemos vivido y que hasta ahora no hemos podido vencer a pesar de que está terminado esa etapa, creo que no vamos a poder dar ese paso más allá. Porque lo que yo digo, no ha habido una reparación con la misma comunidad universitaria que fue una víctima de la violencia sistemática que tuvimos a nivel interno. Y eso hace, por ejemplo, a nosotros no nos gusta que nos digan sanmarquinos senderistas por protestar, pero igual protestamos, ¿no? Pero yo creo que esa etapa tenemos que dejarla explícita. ¿Por qué? Porque yo creo que en comunicación sí hay un currículo oculto. Porque si bien, ¿no?, nuestra costumbre, nuestra misma tendencia, tanto de docentes como estudiantes, si bien llamamos comunicación organizacional, lo que hacen nuestros docentes es comunicación para el desarrollo. Y que lo que hacemos nosotros como estudiantes egresados del mismo organizacional cuando egresamos, aunque hay muchos también se dedican a la comunicación para las empresas y en organizaciones estatales, la mayoría de nuestra vocación es ir hacia la comunicación, hacia las organizaciones sociales de base, hacia las ONG, hacia trabajar con la comunidad. Sin embargo, tenemos miedo muchas veces de llamarlo así porque el sistema muchas veces no nos lo permite. Entonces yo creo que la vocación del sanmarquino, tanto en su docencia y sus estudiantes, está ahí, pero está como que luchando y peleando por eso. Entonces es un momento también de poderlo expresar sin ese miedo, para poder hacer justamente de nosotros un verdadero agente crítico de la sociedad y también trabajar con la sociedad, es lo que estamos llamando la comunicación para el desarrollo y la comunicación como pedagogía. Mira, entiendo lo que planteas. Cuando yo empecé a trabajar aquí, trabajaba para un proyecto de Naciones Unidas para el Ministerio de Agricultura y tuve que enfrentar a cierta cantidad de cosas. La primera fue que me dijeron, no, eso aquí en Perú no se puede hacer. Es decir, dame 15 muchachos y 15 muchachas jóvenes con un sueldo básico y vas a ver lo que se hace. Efectivamente, pusimos en marcha el primer sistema mundial de capacitación campesina usando video. Me discutieron por qué 15 hombres y 15 mujeres. Fue una discusión muy rica porque, bueno, usted sabe que al verlo una mujer en la sierra, y bueno, el 51% de la población de la sierra son mujeres, no es tan extraño, ¿no? Bueno, pero usted sabe que al verlo hay que llevar los equipos, el peso, no, por eso los equipos son un hombre y una mujer. El hombre carga con el peso y la mujer piensa. Bueno, Carmelo, pero usted sabe que una vez por mes, por razones biológicas, la mujer, eso sí, y el hombre, por razones biológicas, una vez por semana. Una vez por semana. La borrachera de los viernes. Ahí se terminó la discusión. Y construí un equipo mitad hombres y mitad mujeres. Hubo que darle nombre a lo que hacíamos. Hablar de comunicación era entrar en conflicto con el Ministerio de Comunicaciones. Hablar de educación en conflicto con el Ministerio de Educación. Entonces buscamos un campo semiótico desocupado. Pedagogía masiva audiovisual. Y nadie se metió con nosotros, porque no parecíamos competir con nadie. Bueno, te das cuenta que es un problema de comunicación. El problema es que yo recibí los elementos básicos, pero no
no he tenido tiempo para estudiar los currículos, ¿no? A lo mejor estudiándolos encuentro que algunos de los comentarios que he hecho están de más o son impertinentes, ¿no? Es posible, ¿por qué no? Y eso me lleva al hecho de que tendría que tener el contenido de las materias, ¿no? Porque lo que sé es las materias que tenéis. Y claro está, el nombre de una materia dice mucho y engaña a otro tanto, ¿no? Es decir, empecé discutiendo fraternalmente comunicación social. Y dije, la comunicación o es social o es un estado patológico que requiere de tratamiento psiquiátrico. Cuando alguien empieza a hablar solo es porque le falla un tornillo. Me explicaron el por qué. Me llamaban así, magnífico. Hay una explicación racional por qué le pusieron ese nombre, ¿no? Pero tú te das cuenta que con lo que yo no sé de la carrera de comunicación social de San Marcos, se puede hacer una enciclopedia de 52 volúmenes, ¿no? No sé nada. Pero me pidieron que viniera para hacer esta intervención y bueno, magnífico. Venir a Perú, venir a San Marcos, ¿qué más? No puedo pedir más. Aquí pasé 18 de los mejores años de mi vida, aquí, en Perú. Entonces, bueno, volver, encantado. Pero estoy de acuerdo con lo que tú planteas. Y yo creo que hay que ser inteligente comunicativamente para usar una fraseología que cree el mínimo de reservas o de antagonismos y que permita, bajo ese paraguas, hacer lo que uno quiere hacer. Punto. Y se termina. ¿Está bien? Pero los estudiantes han preguntado poco, salvo tú, que crees en la inteligencia artificial. Tú sabes que en Chile han empezado a aparecer los edificios inteligentes. Aquí también. Supongo que será para gente muy bruta. Porque solo si uno es muy bruto necesita un edificio inteligente, ¿no? No, pero está bien la discusión, es fundamental, ¿no? Es básico. Contrastar ideas, polemizar, reconocer la diversidad de opiniones, de puntos de vista, es fundamental. Si no, no podemos hacer comunicación. Todo lo que podemos hacer si no reconocemos la diversidad es monólogos. Nada más. Una preguntita Sí. a Raúl. En el correo que tú nos mandaste dice que hoy día se iba a trabajar el perfil de los ingresantes y los... A no ser que después de esta discusión que está proponiendo el expositor, se trabaje, claro, lógicamente, que si tú reformas el currículo tienes que reformar los perfiles, ¿no? La cosa es equilibrando, ¿no? ¿Se trataría de eso? A ver, cuando enviamos ese correo y con el agregado de que posiblemente íbamos a aterrizar algunas de las ideas que Manuel nos diera en aportes para sugerencias, aproximaciones, todavía muy tentativas y preliminares, pero aproximaciones que tuvieran que ver con perfiles del egresado, estaba previendo, esa como una forma. Ahora, la sugerencia de Manuel es plantearnos algunas preguntas que probablemente son todavía más, quién sabe, hasta más específicas, ¿no? Porque esa otra es como genérica, ¿no? Y de repente más bien, no, correcto. Más bien tomamos la invitación de él para... Sí, está bien. Hasta podríamos añadir también nosotros algunas preguntas. Acerca de la densidad informativa, quería saber qué tanto se debe reducir la información en un mensaje, porque se puede llegar a creer que mientras más reducir la información, más entendidos están las personas, pero tienen información superficialmente. No. Cuando digo reducir la densidad al mínimo, fíjate que en el denominador, y por lo tanto reduce la densidad, el tiempo que dedicas al mensaje y la reiteración del mensaje. No se trata de condensar, sino de reducir la densidad
a partir de incrementar el tiempo, hacer una reiteración, usar signos monosémicos y tratar la calidad formal de los signos de tal manera que faciliten la percepción y la comprensión. Pero de ninguna manera reducir el mensaje, no. Pero poniendo un ejemplo, hay una página en Facebook muy conocida que es Pictoline, que hace como imágenes, explica pequeñas notas científicas que han aparecido por medio de dibujos y pequeños mensajes. Y una vez mi papá me quedó leyendo eso y me dijo que ya no me tomaba el tiempo de leerme el artículo completo, sino solamente me quedaba con la imagen. Entonces, también creo que las personas se acostumbran a ese tipo de información y no investigan más. Totalmente, digamos, acuérdate lo que te dije, uno de los correlatos a nivel sociocultural del modelo económico es trivializar el conocimiento. Hacer que todo sea barato, que requiera el mínimo esfuerzo, que todo sea trivial. Tengo una larga lista de las características. No. Les dije que el cerebro es un alto consumidor de energía y les dije que el proceso de aprendizaje es personal e intransferible. Aprender implica adquirir poder y salvo en el caso de las dinastías hereditarias, monárquicas, adquirir poder cuesta trabajo. Y hay que estar dispuesto a estudiar y estudiar a fondo y no las cositas para responder al examen, sino comprender el tema que se está estudiando. Eso requiere tiempo y esfuerzo. No hay vuelta de hoja. Pero el hecho de que sigan apareciendo más páginas como esta, no solamente en imágenes, sino también en videos. Porque se trata de estupidizar a la gente. Se trata de trivializar el conocimiento, haciéndote creer que con mirar 3 imágenes ya sabes. Eso es falso, totalmente falso. Pero es una tendencia. Mi hijo, el informático, me dice, padre, no atribuyas a Maquiavelo lo que se puede explicar sencillamente por la estupidez. Pero cuando tú ves una estupidez y otra, y otra, y otra, y otra, y otra, lo que descubres es que hay un maquiavelismo social detrás, que es el que está haciendo que cada vez seamos más triviales, más superficiales, más incapaces. Pero eso es lo que necesita el modelo económico. El modelo económico lo que necesita es productores eficientes y consumidores voraces. Punto. Que piensen, no, ni hablar. Ni hablar. Porque si piensan, van a seleccionar lo que consumen. Y eso no es útil para el modelo. Tan sencillo como eso. A lo que yo he llegado es que en algunos cursos nos están empezando a pedir ese tipo de trabajo, como infografías que reduzcan como que un texto completo y presentarlo. Y lo que yo estoy entendiendo es que al final voy a terminar alimentando eso que se supone que no es correcto, que no llega a informar a la gente. Mira, depende de qué textos. Hay textos que sí, pueden ser reducidos a una síntesis, sobre todo los documentos científicos, que además generalmente vienen con un resumen inicial. Generalmente no es resumen, sino abstract. ¿No? Te acuerdas de decirlo en inglés, queda mejor. la importancia que te da. Hay artículos que sí, y hay documentos y libros que puedes sintetizar en sus elementos básicos, pero eso significa estudiarlo a fondo para poder hacer la síntesis. ¿Te das cuenta? Porque hay una diferencia entre resumen y síntesis. El resumen retoma todos los puntos que toca el artículo o el libro o el programa audiovisual. La síntesis es la base conceptual de lo que dice el artículo, el libro o el programa audiovisual. ¿Entiendes esa diferencia? Entonces, para hacer una síntesis, tú necesitas estudiar a fondo el documento, sea escrito o audiovisual o sonoro, el documento que te dan. Sintetizar no significa banalizar
ni trivializar. El problema es que, bueno, nos han acostumbrado a cortar y pegar, ¿no? No sé si lees la prensa, pero ya van 7, 8 políticos de alto nivel en Europa que han tenido que renunciar porque sus tesis eran cortar y pegar. Alguien lo denunció y ahí hay un programa que compara una tesis con textos preexistentes y te dice qué partes han sido copiadas, ¿no? Lo que hace es simplemente ver qué cosas se duplican. No es que sea inteligente el programa, no. Indica duplicación, nada más. Y multitud de políticos han tenido que renunciar por esa razón. Pero nos están acostumbrando a eso. Y estamos cayendo en eso. Y es peligrosísimo. El conocimiento no es trivial. Y el poder que te da el conocimiento no lo adquieres sin esfuerzo. Y ese esfuerzo es personal e intransferible. Eso es parte de la propuesta pedagógica. Sí, sí. Buenas noches. Sobre lo que es el conocimiento, nosotros como universitarios pasamos desde el primer año hasta el quinto año recibiendo mucho conocimiento y reflexionando sobre él. Hay una de las preguntas que usted planteó, propuestas para reflexionar, que si es que era viable producir mensajes útiles para otras carreras, para nuestra carrera en general. Me parece importante porque en muchos casos la facultad se aísla de otras facultades, pero lo que me preocupa no es ya a cuestión de facultades, sino a una cuestión de la comunidad con la universidad, porque nosotros recibimos desde que ingresamos tanto conocimiento y los profesores nos piden que reflexionemos y que busquemos soluciones a ciertos problemas, pero todo este conocimiento también podríamos compartirlo con nuestra comunidad. Nosotros como universidad estamos en un lugar céntrico, pero vivimos creo a 2 cuadras de un centro de educación básica de niños especiales que bien podría recibir algún tipo de capacitación con el conocimiento que tengamos. Entonces, yo planteo que no solamente serían mensajes dentro de nuestra carrera o con otras carreras o entre facultades, sino también con nuestra comunidad. Esa actividad es la actividad conocida como extensión universitaria, es decir, proyectar a la sociedad el conocimiento que genera la universidad o que maneja la universidad. La responsabilidad social. De acuerdo, pero mi idea es que si primero puedes empezar a producir programas que sean útiles para la carrera y programas que sean útiles para otras facultades de la universidad, afirmas la carrera dentro de la universidad con mucha fuerza. Yo, después de afirmar así la carrera dentro de la universidad, porque tú pregúntale a un físico, a un ingeniero, a un médico que se estudia en comunicación. A ver, ¿qué te contesta? Vaguedades insignes, no tienen la menor idea de lo que es comunicación. En todo caso, sí, aprenden a hacer un diario o un programa de televisión, en el mejor de los casos. Entonces yo creo que primero, el primer deber de una facultad es integrarse operacionalmente a la universidad en la cual está inserta. Después puedes pensar en proyectar al entorno social que rodea la universidad. Pero si tú empiezas a tener actividades fuera de la universidad sin prestar ningún servicio interno, vas a tener una crítica letal al poco tiempo de comenzar a trabajar. Es un problema de estrategia, priorizar en el tiempo. Estoy de acuerdo que hay que hacer extensión. Estoy de acuerdo que hay que vincularse a la comunidad, que finalmente es la que sostiene económicamente la universidad. Total acuerdo.
Pero hay que hacerlo en el momento oportuno, cuando la escuela está tan consolidada que puede largarse a hacer eso, pero no antes. Si lo empiezas a hacer antes, te va a ir muy mal. Te van a despellejar, viva. No te van a dar anestesia. No, en serio. No te van a dar anestesia. Pero estoy de acuerdo en que esa es una tarea de proyección a la sociedad fundamental. Porque además, eso, empiezas esa actividad y si eres un comunicador, recibes de la sociedad un volumen de información gigantesco que te permite pautear tu propia actividad. No solo con ellos, sino en cualquier entorno en que te encuentres. Ahí vas a detectar las carencias informativas que tienen los ciudadanos. Ahí vas a detectar las carencias educativas que tienen los ciudadanos. Y eso es importantísimo, ser consciente de esas carencias. Bueno, en todo caso, tú te encargas de plantear ese tema. Magnífico. Ya tenemos a alguien que asume la responsabilidad. Otro que... Magalia, ¿cuál va a ser tu tema? El que planteé, el que le pregunté, y también me interesa mucho lo de la identidad, la diversidad. Somos un grupo de profesores de los cuales hablaremos muy pocos ahora, pero creo que lo que tendríamos que hacer es, después de este breve taller, reunirnos, un grupo muy motivado que está dispuesto a escuchar y plantear estas cosas. ¿Sí? Y estoy segura que van a salir cosas importantes, y por supuesto con los estudiantes, ¿no? Que tienen mucho que decir. Bueno, yo pedí preguntas, cuestionamientos. Este paradigma del alumnito dócil y sumiso no me gusta nada. De este lado están los que tienen toda la verdad y de ese lado los ignorantes. Vamos, piensan, tienen cerebro. Estoy seguro que lo que dije les suscitó dudas, problemas, confrontación, oposición, antagonismo. Hasta alguno debió sentirse molesto. No traten de portarse como niños bien educados. Qué bárbaro. Un ratito. Sí. No, tú. Respecto a lo que mencionó sobre las investigaciones que terminan siendo indexadas, quería saber cuál era exactamente su posición, si debería continuarse indexando las publicaciones y en caso no cumplan algunos parámetros, ¿cómo haríamos para tener ese conocimiento a la mano, a la disposición de estudiantes, investigadores, profesores tal vez, ese conocimiento que no llega a publicarse? No, verás, hace unos 12 años, un investigador estadounidense, junto con un francés, escribieron un artículo científico totalmente falso. Mezclaban física y psicoanálisis, ¿no? Y una falsedad detrás de otra. La quinta revista a la cual enviaron el documento lo publicó. Entonces ellos escribieron una carta diciendo que el documento era falso y que la pretensión del documento era demostrar que los consejos editoriales o de calificación de artículos no leían los artículos. Porque si hubieran leído ese artículo, me acuerdo, una de las partes hacía equivaler raíz cuadrada de menos 1 al pene, ¿no? Y lo publicaron, así, olímpicamente. Entonces, esa carta no la quiso publicar nadie, ninguna revista, hasta que finalmente la llevaron a los diarios y fue publicada en los diarios. En el mundo científico,
existen los mismos problemas que existen en cualquier otro segmento de la sociedad. Competencia desleal, trepadores. En Francia, por ejemplo, el patrón de la cátedra, los 5 primeros trabajos de cada alumno los firma él. Recién después el alumno empieza a poder firmar en colaboración y necesita 15 trabajos para poder publicar con su nombre. Hay una deformación. La carrera por el cargo, por el etcétera, etcétera, etcétera. Además, si tú haces un análisis de fondo de pupila de muchos investigadores, lo que ves es el desfile de los títulos de los congresos de su especialidad que se realizan. El caso más claro es el de la medicina. ¿Tú conoces cómo operaba la vieja medicina tradicional china? Una unidad familiar tenía un médico de familia y le pagaba rigurosamente un tanto a la semana, mientras toda la familia estaba sana. En cuanto un miembro de la familia se enfermaba, dejaban de pagarle. Entonces los intereses del médico y de la familia eran congruentes. La familia quería estar sana y el médico quería que estuviera sana para que le pagaran, porque si se enfermaba uno, dejaban de pagarle. En la medicina actual aparece el conflicto de intereses. El médico gana con la enfermedad, no con la salud. ¿Te das cuenta? Al médico le interesa que se enferme toda la familia, porque él vive de la enfermedad. Por eso se gasta tanto en medicina curativa y tan poco en medicina preventiva, que en términos económicos es mucho más eficiente. ¿Entiendes? Bueno, en el campo de la medicina y la farmacología, bueno, en Chile le llaman la canela. Los empleados de las farmacias, por recomendar productos farmacéuticos de más alto precio, reciben un porcentaje. Eso es la canela. Entonces, cuando tú vas ingenuamente a pedir un medicamento, no, ese no hay, tenemos este otro, y te venden el producto más caro que hay. Hay un laboratorio que produce los medicamentos básicos, pero están los otros, con marca, con fioritura, con adornos en la etiqueta, ¿no? Las farmacias tratan de venderte eso. ¿Por qué? Porque ganan más dinero. Y los médicos recetan los medicamentos que les ofrecen los promotores viajeros, ¿no? Porque a base de eso consiguen participación en congresos, en seminarios, ¿no? Hay todo un sistema de corruptela institucionalizada, de la cual no somos conscientes, pero que está operando constantemente. En el campo de la publicación científica sucede lo mismo. Sucede lo mismo. Una revista te rechaza un artículo y otra te lo acepta. Y la gente trata de publicar en ciertas revistas y no en otras. ¿Cómo he solucionado yo el problema? Tratando de no publicar. Pero claro, me escriben de México, de Yucatán, donde trabajé, me piden un artículo porque van a editar un libro sobre fundamentos de la comunicación para el desarrollo en el siglo XXI, entonces, bueno, escribo un artículo. Luego me escriben de la Universidad de Jaén que quieren publicarlo, bueno, publíquenlo. Luego de la Universidad de Jaén me piden que escriba si puedo escribir un artículo sobre evaluación. Y le digo sí, si acepta un artículo heterodoxo. Bueno, me dicen, y lo que escribo es que la evaluación no sirve para nada, que lo que hay que hacer es un proceso de seguimiento autocorrectivo permanente, porque la evaluación es el análisis post-mortem que te dice de qué se murió el cadáver. Y a mí lo que me interesa es mejorar los procesos. Cuando tengo alumnos, lo que me interesa es que aprendan, no sancionarlos al final porque no aprendieron. ¿Te das cuenta? En la evaluación hay algo malsano. Pero bueno, me pidieron el artículo y lo escribí. A continuación, después de esos 2 artículos, me empiezan a llegar correos electrónicos de una academia, no sé qué,
que su artículo ha sido el más leído en las últimas 72 horas, o las últimas 7.200 horas, qué sé yo. Finalmente empiezo a mirar y descubro que simplemente quieren que les pague para que hagan hacerse eco de mi artículo, ¿no? Bueno, ¿sabes cuál fue mi respuesta? ¿Sabes dónde llevaba Caperucita Roja la canasta? Aquí. Esa fue mi respuesta. Perdonen el francés básico, pero funciona, ¿no? Dice algo. Hay toda una corruptela institucionalizada, también a nivel de publicación. Yo trato de no publicar. Lo que hago son documentos de trabajo. Y en esos documentos de trabajo, alguna gente que me los pide, se los paso, descubren, y les aviso de antemano, que van a encontrar diferencias y hasta contradicciones, porque hay documentos de trabajo escritos en momentos diferentes. Y yo, acuérdate lo que dije, cada curso tiene que ser mejor que el anterior y peor que el siguiente. Yo aprendo en cada conferencia. Por lo tanto, el próximo artículo que escriba puede modificar el anterior, aunque sea el mismo tema, e incluso contradecirlo, ¿no? Bueno, ahora finalmente decidí escribir un libro. Tengo todos los documentos de base, alguien me los está ordenando en base a un programa. El libro se titula El poder de los mensajes y los mensajes del poder. Comunicación, pedagogía y desarrollo. Ese es el libro. Pero, cuando pensé en escribir el libro, dije, ¿pero qué sucede? Cuando tú ves libros, hay libros de texto, manuales y tratados. Hay libros de ficción, novela romántica, novela costumbrista, novela de ficción científica, novela de terror. Es decir, se ha encasillado. Pero resulta que la vida no es eso. La vida es una mezcla de todas esas cosas. Entonces dije, no voy a escribir el libro clásico. Voy a escribir un libro donde aparezca la gente que me ayudó a construirlo y cómo me ayudó. ¿Qué es lo que aprendí de los chilenos, de los argentinos, de los peruanos, de los nigerianos, de los malianos, de los coreanos? Porque no quiero el libro clásico, quiero un libro diferente. Un libro que refleje la vida en toda su diversidad, heterogeneidad y confusión. Pero los libros tratan de ordenar el mundo. Y el mundo no es ordenable. El mundo no es caótico, pero es diverso y es variable, ¿no? Bueno, ahora estoy metido en eso, en escribir el libro. De cualquier manera, si alguno de los puntos que toqué os interesa, le pedís a Raúl me escribe y le mando documentos sobre ese punto.